Soy el pastor José Vallejo. Siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2, el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Oremos. Te pedimos, Señor, tu presencia con nosotros. Habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. El apóstol Pablo nos escribe esta epístola buscando aclarar realmente lo que ha pasado en la división del mundo. Si nosotros entendemos el mundo desde el punto de vista bíblico, nosotros entendemos de que todo el mundo podría dividirse básicamente en dos partes: el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Siempre se ha dicho de que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. Siempre se ha dicho de que la salvación es para el pueblo de Israel. Pero nosotros necesitamos entender de que siempre fue el plan de Dios la salvación de toda la humanidad. Siempre fue el deseo de Dios de que todos tuvieran la oportunidad de venir hacia Dios. La responsabilidad del pueblo de Israel era ser testigos. La responsabilidad del pueblo de Israel era anunciar al mundo gentil de que había un Dios vivo y verdadero. Ellos tenían la responsabilidad de guardar la palabra, proclamar la palabra y permitir de esa manera que aquellos que no conocían al Dios verdadero pudieran conocerle y ser salvos. A través de la historia y la palabra de Dios, nosotros encontramos eso. Lamentablemente, el pueblo de Israel entendió mal su papel en la historia. Y es por eso que nosotros encontramos que en el llamado templo de Herodes había una pared de separación. Todos teníamos el atrio de los gentiles que rodeaba todo el templo. Luego del atrio de los gentiles venía el atrio de las mujeres o patio de las mujeres, mujeres judías. Y luego el de los varones judíos. Y luego el templo propiamente dicho, donde solo podían entrar los sacerdotes. Entonces, lo que nosotros encontramos es que había una discriminación realmente de diferentes maneras. Una discriminación para los no judíos, una discriminación hacia la mujer, una discriminación entre los religiosos y los no religiosos. Dios no está de acuerdo con la discriminación. El deseo de Él era la salvación de todo el mundo. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra al Señor Jesús entrando 2 veces en el templo para poder limpiar el templo. Al inicio de su ministerio y al final de su ministerio, Él entró para poder limpiar el templo. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Lo que Él dijo fue: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Ese lugar donde los no judíos podían venir, los gentiles podían venir para adorar a Dios, para orar con Dios, se había convertido en un mercado. Los sacerdotes vendían ahí las ovejas, las palomas, estaban los cambistas de monedas y todo ello. Es por eso que el Señor Jesús echó todo eso para que los gentiles, los no judíos, pudieran tener la oportunidad de tener un lugar donde ellos podían adorar a Dios. Lo que nosotros encontramos de la palabra de Dios dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El historiador judío Flavio Josefo
nos cuenta de que había un muro de 1,5 metros por 1,5 metros, hecha de mármol, muy precioso, pero con una frase que decía: cualquiera que no fuera judío, que atravesare este muro, se enfrenta ante la pena de muerte. Los arqueólogos lograron encontrar ese muro. Es por eso que el apóstol Pablo, estando en Jerusalén, entrando para el templo, fue acusado de haber permitido el ingreso de un gentil a la zona de los judíos. Y es por eso que fue apresado. Por supuesto, fue una acusación falsa. Pero vemos de que los gentiles no tenían la oportunidad por no ser parte de la sangre de los judíos. Pero dice la palabra del Señor: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue el sacrificio de Jesús en la cruz, su sacrificio perfecto, lo que nos da a nosotros la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Ya no es la circuncisión hecha por mano, es ahora la circuncisión del corazón. Es ahora cuando usted y yo, que no somos judíos, tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de Dios por la sangre del Señor Jesús. Alguien tenía que morir. El sacrificio perfecto tenía que ser ofrecido. Cristo fue a la cruz para derribar esa pared, esa separación entre gentiles y judíos, y de ambos pueblos hacer un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. Nosotros hablamos de la iglesia como el conjunto de personas que creen en el Señor Jesús como su Salvador personal. No son los que profesan ser cristianos, los que cada semana van a la iglesia. Ahora no podemos ir siquiera a la iglesia, sino aquellos que hemos pedido perdón a Dios de todo corazón y creído en el sacrificio de Jesús, en que su sangre tiene poder, porque dice la palabra del Señor: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es Él quien derribó la pared intermedia. Es por eso que nosotros encontramos en el relato de los evangelios que cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado y en el momento exacto cuando Él murió, dice la palabra de Dios que las cortinas del templo se rasgaron de arriba hacia abajo, rompiendo la pared de separación. Había un velo que impedía al hombre de poder encontrarse con Dios. Ese velo hacía la división entre el llamado lugar santo y el lugar santísimo. Una vez al año, el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo solo una vez y solo con sangre. Se sacrificaba el cordero el día de la expiación. Se traía la sangre y se rociaba sobre el altar de oro esa sangre 7 veces, una vez al año. Si el sumo sacerdote entraba en otro momento y sin sangre, Dios quitaba la vida al sumo sacerdote. Pero ¿qué pasó con la muerte de Cristo? Ese velo que hacía la separación se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que era Dios mismo, quitando cualquier impedimento para que usted y yo podamos acercarnos hacia Dios. La única manera como ahora podemos acercarnos hacia Él es reconociendo que somos pecadores. La única cosa que hace separación entre nosotros y Dios es nuestro pecado. Bien sea que no seamos todavía cristianos o bien sea que seamos cristianos. El pecado nos impide acercarnos a Dios. Dios no puede escuchar nuestras oraciones por causa de nuestro pecado. La única oración que Dios escucha es la oración del corazón arrepentido.
¿Estamos dispuestos para arrepentirnos? ¿Estamos dispuestos para un cambio en nuestra vida? Entonces pidámosle perdón a Dios. De todo corazón. Merecemos el castigo eterno, pero Cristo ya murió. Él ya pagó el precio. Ya no hay nada que nos impide sino nuestro propio pecado. ¿Por qué no en este momento le pedimos a Dios perdón de todo corazón? Que Dios le bendiga.